En esta mañana bonita en la que el Señor nos reúne nuevamente, me encantaría que usted y yo podamos pensar en una palabra muy importante en esta mañana. He titulado esta enseñanza un llamado a la perseverancia. Un llamado a la perseverancia. Sin lugar a dudas, hoy más que nunca necesitamos entender con claridad qué significa perseverancia. ¿Por qué Dios nos llama a perseverar aún en momentos trágicos, difíciles en nuestra vida? El Señor nos invita a perseverar y a perseverar en muchas cosas. Por eso esta mañana, mi querido amigo, le invito a abrir su Biblia para que usted y yo podamos ver a través de las Escrituras algo maravilloso con relación a esta palabra, perseverancia, utilizada mucho en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo en algunos fragmentos, pero básicamente es el apóstol Pablo quien utiliza mucho esta palabra. El evangelista Mateo también nos presenta esta mañana a través del versículo 24, verso 13. La palabra de Dios dice contundentemente, haciendo énfasis en esto, desde el verso que tal vez desprende el corazón mismo de Dios cuando Él dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así como los campesinos, o los estudiantes, los buenos atletas, los deportistas, que tienen que perseverar en cada una de sus actividades para alcanzar el éxito, la meta o los resultados que desean obtener fruto de ese sacrificio, al igual que cualquier otro individuo, los cristianos que aún pisamos la faz de la tierra, debemos perseverar visiblemente en el camino de Dios y su obra. El gran inventor Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara o el foco, como ustedes quieran llamarle, en muchas ocasiones él tuvo que tal vez luchar con esto de la perseverancia. Hoy disfrutamos muchos de sus inventos. Gracias a esos inventos podemos disfrutar de esta modernidad. Fue un hombre realmente con capacidades intelectuales increíbles. Este hombre tan inteligente no disfrutó su éxito con frecuencia, porque muy a pesar de las circunstancias, dice la historia que tuvo más de 10,000 esfuerzos o 10,000 fracasos, por así decirlo, antes de poder crear la batería para alcanzar la electricidad. Cuando alguien le preguntó si estaba desanimado por más de 10,000 intentos sin resultado, Thomas Edison respondió: sin resultado, joven. Al contrario, ahora conozco 10,000 maneras de cómo no debo realizar una batería para alcanzar la electricidad. Sin lugar a dudas, Edison demuestra el valor de la perseverancia. El secreto de sus grandes inventos no fue un fruto solamente de la inteligencia, sino más bien de su gran perseverancia que lo llevó a seguir esforzándose cada vez más para lograr las metas que él mismo deseaba. Alguien dijo también que para triunfar en la vida, escuche bien por favor esto, que para triunfar en la vida nos urge desarrollar rasgos que definan a un triunfador. Estas cualidades de las características que están bajo la dirección del Espíritu Santo nos llevan a un verdadero triunfador, al éxito. ¿Y cuál es eso? La perseverancia, la perseverancia. Y hoy nos enfocaremos básicamente en esa palabra que usted ha escuchado, como dice el Evangelio nuevamente: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Note la importancia del evangelista cuando él resalta la perseverancia. Y por eso la perseverancia interesantemente viene de dos raíces que tal vez para ustedes son extrañas. Pero la perseverancia en la palabra original en el Antiguo Testamento viene de una palabra que es sasak. Y la palabra sasak significa que es algo que tú debes aprender a agarrarte, dice, y aferrarte fuertemente a algo. Y en la palabra griega, que viene también a traslucir esta palabra de
de esforzarse, perseverar, es proscartereo. Y esta palabra es mantenerse firme, mantenerse fuerte, arraigado, dice la Escritura. Habla de mantenerse a pesar de cualquier circunstancia. La perseverancia, la constancia es atender básicamente en no tener desvíos en la vida, adherirse fuertemente a algo, agarrarse bien y cimentarse de algo. Y significa constantemente practicar esto en nuestras vidas diarias. Muchos creyentes, muchas personas han pensado que perseverancia es un asunto de aguantar. Es decir, a ver hasta cuándo aguanta esta persona, a ver hasta cuándo aguanta con esta situación, a ver hasta cuándo aguanta con este dolor, a ver hasta cuándo aguanta con esta relación. Y muchas veces consideran que la perseverancia es un asunto de aguantar. Sin embargo, la Biblia nos dice que no es un asunto de aguantar simplemente por aguantar. La Biblia nos dice que más bien es un asunto de fe, es un asunto de voluntad. Es decir, quien persevera ejercita su fe, quien persevera está ejercitando su correcta manera de vivir en esta vida. Su fe y su voluntad ayudarán a esa perseverancia a mantenerse firme, a no soltarse, aún a pesar de las circunstancias que la vida embata a su propio destino. Miren, el ejemplo tal vez, un cristiano que persevera es comparado como un árbol. Las raíces son las enseñanzas de la Biblia. Las ramas son la firmeza y su fidelidad. Los frutos, su participación visible en la obra de Dios. Vuélvalo a escucharlo, por favor. Las raíces son la Biblia. Su fuerza, su firmeza son sus ramas. Pero los frutos visibles serán su obra en Dios. Así es comparado un hombre como un árbol. Por eso la Escritura recalca y contundentemente dice: en este mundo nos aborrecerán, sufriremos por causa del nombre de Dios, pero más el que persevera, más el que se sostiene, más el que mantiene su fe y su voluntad activa, este será salvo, dice la Escritura. Qué hermoso regalo de Dios para nosotros esta mañana. La perseverancia es muchas veces algo que el mundo desconoce, porque muchas personas no les gusta mantenerse, no les gusta persistir en algo. Rápidamente se desfallecen, rápidamente tiran la toalla, rápidamente al empezar algo deciden no continuarlo. Y muchas veces nuestra vida es así. Cuando iniciamos algo no nos gusta terminarlo, o lo dejamos muchas veces a media. Posiblemente hoy muchas personas hayan dejado muchos sueños relegados. Tal vez muchas personas han dejado profesiones a medio concluir, tal vez proyectos de vida que nunca las han hecho, o posiblemente cosas que desearías haber hecho que nunca todavía las has emprendido, porque no has sido perseverante en cumplir cada uno de ellos. Hoy el desafío más grande de nuestra vida, y aún en medio de todo este dolor que vivimos, Dios nos manda a perseverar, Dios nos manda a seguir, a arraigarnos, a practicar todos los días esto y a mantenernos. Y en esa firmeza que el Señor desea, no abandonarnos, no desesperanzarnos. Una de las personas que más tal vez admiro en las Escrituras, y dicho sea de paso, es el personaje más sobresaliente en el Antiguo Testamento, es Moisés. Sin lugar a dudas, Moisés es un ejemplo de perseverancia. En una gran, tal vez, dificultad que le toca vivir a Moisés en muchas ocasiones, él tenía que atravesar momentos duros, difíciles en su vida. Y la Biblia dice que en esa virtud que él tenía, Moisés, durante todos esos 40 años caminando en el desierto, nunca pensó en volver a Egipto, nunca pensó en volver atrás. Moisés nunca expresó ni le dijo al pueblo: ¿saben qué, hermanos? Volvamos nuevamente a Egipto, este desierto es muy duro y pesado. No, al contrario, Moisés siempre buscaba a Dios en esa fortaleza que él necesitaba. Era un adorador de Dios y un apasionado por la presencia de Dios, a pesar de los obstáculos. Y él seguía hacia la meta que Dios le había trazado. Él sabía que el fundador de todas estas cosas era el Señor, y él lo iba a fortalecer
a través de toda la perseverancia que él iba a tener. Y por eso el apóstol Pablo dirá en muchas ocasiones también en las escrituras, él dirá: fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, dice la escritura: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, fortalezcanse en el Señor. Es interesante que el apóstol Pablo también, que tenía que pasar enfermedades. Sí, oyó bien, hermano, el apóstol Pablo también se enfermaba, él también sufría varios naufragios, dice la escritura, momentos en los cuales muchas veces estaba abandonado, muchas veces apedreado, estuvo muchas veces a peligro de muerte, fue rechazado incluso por sus propios hermanos, por sus propios familiares, fue olvidado muchas veces por los discípulos que él muchas veces amaba en su corazón. Sin embargo, las escrituras dicen que Pablo nunca renunció, tampoco se quejó, tampoco murmuró contra Dios, ni abandonó su camino de fe, tampoco rechazó el servir a Dios. Más al contrario, a pesar de todas las dificultades que sopesaban sobre su vida, la enfermedad, la cárcel, el estar tal vez desnudo en una cárcel, la Biblia dice que él siguió adelante hacia la meta. Qué importante, por eso es para nosotros hoy es la perseverancia. Porque es por eso para la sociedad moderna la perseverancia es algo muy desconocido. La cultura actual, con el enfoque en la satisfacción inmediata, con conseguir logros inmediatos, no da lugar a practicar y desarrollar la perseverancia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la perseverancia es indispensable en la vida, es muy indispensable. Por eso en esta mañana yo quiero regalarle algunas razones por las que usted debe practicar la perseverancia. Una de ellas es que la perseverancia es la clave para triunfar en la vida. Dios, escúcheme por favor, Dios no ha dejado dentro de un libro simplemente pautas y normas para tener éxito en la vida. Más al contrario, la Biblia nos ha dejado el decálogo más exacto de cómo puede usted triunfar en la vida si usted se considera un perseverante. El libro de Proverbios, capítulo 10, verso 4, la Biblia dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y este pasaje nos habla del valor del trabajo dedicado, sacrificado y hábil que debe tener toda persona. Ahora, la habilidad solo se halla mediante la práctica. Uno puede ser hábil en muchas cosas. Usted podrá decir que con qué facilidad una persona puede desenvolver sus palabras frente a un monitor o frente a una cámara. Déjeme decirle que no es fácil. Todo esto requiere práctica, requiere técnica, que muchas veces tiene que ser empleada con esfuerzo. Por eso es que la habilidad es añadida a través de la práctica y la perseverancia. No hay que perseverar para conseguir habilidades simplemente, sino hay que perseverar para obtener buenos resultados, para llegar al máximo desarrollo de nuestras habilidades. Nos hace falta perseverar en muchas cosas en nuestra vida. Muchas veces soñamos con alcanzar riquezas rápidamente, sin esfuerzo. Pensamos que así seremos felices. Sin embargo, Dios nos muestra el peligro de pensar así. El Proverbio 20:21 dice la Escritura: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final beneficiosos, ni serán de bendición. En los días del Antiguo Testamento, la forma más fácil de enriquecerse repentinamente era a través de legados, de herencias. Quizás muchos jóvenes incluso ahora están pensando simplemente en la herencia sin siquiera poner el esfuerzo necesario para conseguir algo. O posiblemente muchas de estas personas simplemente están esperando que alguien muera para poder heredar algo. Déjeme decirle que sin sacrificio no hay recompensa. Las riquezas fáciles habidas no nos llevan a la felicidad, pero el esfuerzo que uno dedica a conseguir ciertas cosas le traerá mayor satisfacción a su vida y mayor placer y deleite a su corazón. Paciencia, perseverancia, habilidades que Dios nos puede dar en esta mañana a cada uno de nosotros. Hoy necesitamos mucha paciencia para enfrentar todo lo que vivimos, paciencia para salir de esta difícil situación económica, paciencia para poder enfrentar lo que viene para aquí adelante, pero la paciencia tiene que venir acompañada de la perseverancia para lograr triunfos en la vida. La segunda cosa que quiero enseñarle en esta mañana, querido amigo,
Querido hermano que estás mirando esta transmisión de este hermoso mensaje de la palabra de Dios, déjame decirte que esta no es sabiduría de hombre, ni siquiera es sabiduría de este predicador. Es simplemente consejos de Dios que vienen del corazón de su palabra. Este segundo consejo dice: la perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente. Muchas personas quieren desarrollar una vida espiritual alta delante de los demás o delante de los ojos de Dios, pero muchas veces no quieren perseverar en construir eso en sus vidas. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36 al 39, dice la Escritura: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma y preservación del alma. Los lectores de esta carta, por ejemplo, al libro de los Hebreos, estaban en peligro, abandonados a su fe en Cristo, perseguidos por su religión, por su amor a Dios. El autor nos enseña que es necesario perseverar para recibir las bendiciones de Dios, las promesas que tiene Dios para sus hijos. Sin perseverancia, ninguno alcanzará ninguna promesa de Dios, porque fácilmente se abandonará alguna de ellas. El autor nos recuerda que aún a pesar de las difíciles situaciones que vivamos, podemos recibir bendición de Dios si perseveramos en ellas. La Biblia habla en muchos pasajes de la importancia de la perseveración. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis tal vez incluso en vano. Aún para recibir nuestra anhelada salvación, aún para recibir aquel don de Dios que es la salvación, es necesario perseveración. Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 9, verso 62, dice: pero Jesús les dijo: nadie que después de poner su mano en el arado mira atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Nadie que ya habiendo deleitadose en Dios pueda mirar atrás nuevamente y haber abandonado a Dios. Tal persona no es digno de Dios, dice. Es interesante notar que la perseverancia es la clave para triunfar en la vida espiritual. Si no seguimos corriendo, si no dejamos de seguir esta carrera, no triunfaremos en la carrera. Si dejamos de mirar a Cristo, el autor y el consumador de la fe, será imposible que ganemos la carrera. Si no empezamos a mirar a Cristo, rápidamente desviaremos la mirada y empezaremos a desanimarnos y dejaremos de correr. Todavía hay tiempo para poner nuestros ojos en Dios. Querido amigo, no necesitas llegar a un hospital, a una terapia intensiva para poner tu mirada en Dios. Hoy es el momento de poder abrir tu corazón a Dios. Tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha prometido. En un cuarto elemento importante de lo que la perseverancia también nos es necesaria, en que debemos cada uno de nosotros perseverar. Y usted me dirá, ¿en qué yo debo perseverar en este tiempo? ¿En qué debemos perseverar constantemente? Primero que nada, déjenme decirle que el Dios nos llama a perseverar en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Dios mismo, hermanos. La gracia es Dios mismo. La gracia de Dios que nos es dada a nosotros por regalo es Dios mismo, Dios entregándose a nosotros. El libro de Hechos, capítulo 13, verso 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Bernabé? Estos dos
maravillosos discípulos del Señor, insistían a la gente y les decía: perseveren en la gracia, perseveren en la gracia, y los persuadían. La palabra persuadir es que los convencían, trataban de convencerlos todos los días para mantenerse en la gracia. Y la gracia es Dios mismo, a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios quiere que seamos, la gracia que es Él mismo. La segunda cosa en la que usted debe perseverar en esta vida, y ahora más que nunca, es en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente, que cuando falta se empieza a morir, porque sin comunicación, una relación nutrida con Dios será carente, muerta. El libro de Colosenses, el mismo apóstol Pablo sigue diciendo, exhortando: perseveren en la oración. Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Hoy necesita usted el oxígeno de la vida, que es hablar con Dios. Ore, hable con Dios. La oración del justo puede mucho. La oración puede levantar enfermos, dice la Escritura. La tercera cosa en la que usted puede perseverar en este tiempo es en la palabra de Dios. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la Escritura. En la palabra es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice que seremos bienaventurados, seremos felices en lo que hacemos, porque esto nos recuerda. Incluso Josué, el gran discípulo de Moisés, escribió también diciendo estas palabras en Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note que no solo simplemente Dios nos anima a perseverar en su palabra, sino que añade bendición si lo haces. Si tú perseveras leyendo su palabra, si tú meditas en la palabra de Dios, si tú te refugias en la palabra del Señor, Él promete hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uno de los problemas que se está dando hoy es que todos los cristianos, todas las personas, no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, y no perseveramos en la obediencia. Por eso Pablo dice: perseveren aún en la palabra. Una cuarta cosa en la que usted y yo debemos perseverar es en la comunión con los hermanos, en la comunión estrecha entre usted y yo y usted. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que los primeros cristianos, y tal vez esto es algo que también Dios ha venido a desbaratar, nuestro egocentrismo, nuestra vanagloria personal, ha hecho muchas veces que nos desfragmentemos como sociedad. Hoy ya no hay comunión, hoy muchas veces es difícil ver personas que de alguna u otra manera sientan estrechez o empatía con su prójimo. Hoy muchas veces solamente miramos nuestra necesidad y nos olvidamos de la necesidad del otro. Cuán importante para nosotros es recordar cómo vivían los primeros cristianos del primer siglo. La Biblia dice: y perseveraban en la comunión los unos con los otros. Es vital, es importante perseverar en la comunión entre hermanos, entre personas, entre un vecino, llevarnos bien. Usted no sabe cuándo Dios ha de recoger a uno o con otro. Por eso la palabra de Dios siempre nos insta: mientras tú puedas, mientras de tu parte tú pongas, tienes que estar en paz con todos, llevarte bien, en armonía. Es importante perseverar en la comunión. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Él no nos hizo llaneros solitarios. Él no nos hizo para vagar solos en este mundo. Dios nos hizo para convivir juntos. Es mejor
Es mejor llorar juntos que solo. Es mejor reír juntos que solo. Es mejor disfrutar momentos alegres, tristes, penosos, dolorosos, pero juntos. Dios nos ha diseñado para la comunidad, porque todos nos necesitamos en todo momento, ya sea en la alegría, en la tristeza, en el desánimo, en la enfermedad. La Biblia dice que todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Si tú vas a sembrar esto, también el día que te mueres vas a estar solo. Pero cuando tú mueras, el día que tú mueras, miles de personas te recordarán, porque aprendiste a vivir en comunidad. Ámense de corazón, dice el Señor, y la semilla de amor debe ser dada todos los días en nuestra vida, encontrando siempre cosechar también amor y comprensión. Un día, el Salmo 133, verso 1, dice la Escritura, miren cuán bueno. El salmista mira y se detiene a experimentar tal vez lo más sublime de la tierra, que es el habitar los hermanos juntos. Qué delicioso, dice la Escritura. Lo compara como algo exquisito, como algo que tú puedes deleitarte, así como cuando tú comes una rica comida y te chupas los dedos. Así de delicioso es poder vivir bien y en armonía. Vive en este tiempo bien con tu familia. No hay paso, ya no hay espacio para el odio, para el rencor. Ya no hay espacio, hermanos queridos, amigos, para dejar cizaña, envidia, dolor. Cuánto tanta gente está sufriendo, cuánto tantos hemos perdido seres amados. Hoy no hay espacio para esto. Hoy solo hay espacio para el amor, la comprensión, la tolerancia y sembrar amor. Y para concluir en esta mañana, el reino de Dios es una carrera que hay que ganar con perseverancia. Nunca dijo el Señor que iba a ser fácil vivir la vida cristiana. Es verdad, sufren los que no conocen a Dios, sufrimos los que conocemos a Dios, pero qué bueno es sufrir cuando Dios está de nuestro lado. Qué bueno saber que Dios está a nuestro lado. El reino de Dios es la carrera que hay que ganar, pero hay que ganarla con perseverancia. No hay que correr a lo alocado, hay que correr meditando, pensando. Triunfadores verdaderos serán triunfadores comprometidos, no solamente con palabras, sino también con hechos, dice la Escritura. Si quieres triunfar, no dejes de perseverar. Si quieres triunfar en la vida, no dejes de perseverar. Si quieres triunfar en la vida espiritual, no dejes de perseverar. Es la clave para todo triunfo en la vida. El servicio a Dios, el servicio en lo secular. Si tú quieres triunfar en lo secular, también persevera. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida en este tiempo para empezar a desarrollar básicamente cosas reales en nuestra vida. Hoy Dios nos está llamando a la perseverancia en nuestra vida espiritual. Tal vez mucho más que en tu vida secular. Dios desea fortalecer tu vida espiritual a través de la perseverancia. Y nuestro deber es responder a la iniciativa de Dios todos los días. Hay muchas personas que dicen, hermano, ore por favor por mi vida espiritual. Yo pienso que puedo hacerlo, yo puedo orar por su vida espiritual. Es más, siempre lo estoy haciendo y siempre estoy pidiendo para aquel que me lo pide. Pero puede ser mucho más productivo si aquella persona decide gastar sus rodillas en orar por su propia vida espiritual. Sin embargo, muchas veces no desean perseverar, deseamos resultados muy rápido, sin siquiera ser constantes en lo que Dios nos ha llamado. Debemos, amigo querido, entender que en este camino siempre habrá obstáculos, dificultades, presiones, luchas, llanto, dolor, pero necesitamos perseverar a pesar de todo. Recuerde que perseverar es sostenerse fuerte a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa. Si quiere en verdad ser victorioso en su vida cristiana, necesita usted aprender a depender absolutamente de Dios. Y en esta mañana, Dios quiere regalarle eso. Dios quiere y está dispuesto en esta mañana a decirle algo a su corazón. Posiblemente este mensaje era para usted y necesita usted refrescar esto en Dios.
Ore conmigo al Señor para que Él renueve sus fuerzas, porque es Él quien podemos perseverar hasta el fin. Solo en Dios podemos perseverar hasta el fin. Que podemos ser tal vez muchas veces desanimados, tal vez muchas veces podemos desfallecer, pero el Señor nos recuerda nuevamente que podemos salir airosos. Hoy usted puede perseverar en el Señor, persevere hasta el fin. Como dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, ese será salvo.